Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de SQL Server. Y bueno, en el video anterior vimos cómo funcionaba la cláusula check y cómo nos dejaba verificar un dato a la hora de crear una tabla. En este caso vamos a hablar de la cláusula default, donde nosotros vamos a poder poner un dato por defecto a la hora de crear un registro en una tabla. Así que bueno, en este caso, como la mejor manera de mostrarles cómo funciona esta cláusula es con un ejemplo, vamos a crear una tabla que se llame puntos. Y vamos a poner aquí, digamos que esta tabla puntos es una continuación o algo relacionado con lo que vimos en el video anterior, que habíamos creado de hecho una tabla donde pues era el nombre de la persona, del cliente, el número de puntos que tenía y pues que se fijaba si era mayor de edad o no. Bien. En ese caso, yo llené la tabla, si recuerdan bien, yo le puse que tenía 0 puntos y era mi decisión el poner la cantidad de puntos. Ahora digamos que en esta tabla puntos vamos a hacer que, por ejemplo, yo tengo una promoción en el banco, no, en el supermercado más bien era. Tengo una promoción que dice que si abres una tarjeta de puntos, pues entonces te regalamos, ya que sé, 1500 puntos por defecto. Así que, viéndolo así, vamos a tener el campo nombre del cliente. Tiene varchar. Puede ser not null. Vamos a decir que aparte del nombre, vamos a ponerle la cantidad de puntos que tiene. Y como yo quiero que él comience siempre que crean una tarjeta de puntos que comience con 1500 puntos, pues entonces utilizo la palabra, bueno, primero el campo, el tipo de campo, eso sí hay que ponerlo. Entonces puntos, que sea flotante, y ahora sí, la palabra default. Y yo quería que entonces tuviera 1500 puntos por defecto, cuando se crea el nuevo cliente. Y por ejemplo, también podemos usar el default como para tener algún tipo de registro de cuándo se creó este nuevo cliente. Entonces yo podría poner un campo que se llame fecha creación, que sea tipo fecha, y que por defecto me dé o ingrese el dato de la fecha del día que se está haciendo el ingreso, que lo podemos conseguir con el getDate. Ok, ya aquí nos adelantamos un poco tal vez con el getDate, pero eso luego lo profundizamos. Pero básicamente esto es lo que nos va a dar en la fecha actual. Bien, entonces ahora yo ejecuto esto. Vamos a actualizar las tablas. Y vamos a buscar puntos donde está aquí. Entonces, editar. Vamos a cerrar el de client info. Y nos quedamos con esto. Y entonces yo, por ejemplo, creo un cliente. Y aquí yo ya no tengo que ingresar ningún dato. No tengo que ingresar ni los puntos ni la fecha de creación. Simplemente voy a la siguiente línea. Y voy a crear otro cliente. Que por cierto, me acabo de dar cuenta que le puse cliente. Vamos a poner aquí otro Eduardo. Y Jorge. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no me aparece aquí a la derecha lo que yo había dicho aquí en el código que se mostrara? Que sería el por defecto 1500 y el por defecto fecha. Pues básicamente me di cuenta que aquí en SQL Server, por alguna razón en este caso, no me muestra la información. Sí le ingresó y sí hizo ¿cómo se llama? El insert. Sí insertó la información en la tabla, pero como que no es capaz, por alguna razón, de mostrarlo aquí a la hora de que estamos editando. Pero si yo cierro esto y vuelvo a intentar editar, vemos que ya está la información ahí. Así que sí está ingresando los campos. Bien, entonces, pues básicamente así es como funciona entonces el campo default, donde nosotros vamos a poder ponerle un dato que nosotros ocupemos que siempre esté. Y así también evitamos que haya nulos en algún campo si nosotros no le ponemos nada. Sino que simplemente nosotros vamos a obtener el dato por defecto.
¿Qué pasa si yo le ingreso un dato? Digamos que yo quiero que empiece con 5000 puntos. Y la fecha, pues sí, que la fecha sea por defecto. Voy a ir a la siguiente línea. Ok, entonces vemos qué es lo que pasa. Si yo pongo un dato, en lugar de dejarlo que decida el SQL Server, de hecho vamos a cerrar aquí para verlo completo. Lo abro de nuevo, editar. Si yo pongo el dato, en lugar de dejar que SQL decida escoger o poner el dato por defecto, yo no tengo ningún problema con poner el dato yo mismo. El default dice básicamente que a la hora de yo ingresar aquí un nuevo registro, una nueva línea a la tabla, pues entonces que si yo no pongo nada en puntos y yo no pongo nada en fecha de creación, pues entonces él va a agarrar por defecto estos datos que le estoy dando. Si yo no le pongo los puntos o no le pongo ninguna fecha de creación, él no va a tener problema y no va a dejar algún campo nulo, sino que simplemente va a poner el dato por defecto. Y si ya yo pongo un dato personalmente ahí que yo quiera, pues entonces simplemente va a dejar ese campo como tal. Así que bueno, espero que les haya gustado y les haya servido. Si es así, les agradecería que se suscriban al canal y que activen la campana para que se den cuenta cuando hay un video nuevo. Y invitarlos también a las redes sociales, sobre todo en Instagram, que estamos bastante activos. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.